Buenas noches a todos, buenas noches Roberto. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Un día muy especial hoy, ¿eh? Un programa muy especial de Intimidad de la Casa Rosada con una sorpresa, porque mañana, Roberto, se cumple un aniversario, 72 años de qué. 72 años en que por primera vez ganó el general Juan Domingo Perón las elecciones para ser presidente por primera vez de la República Argentina. 24 de febrero de 1946. 200.000 votos de diferencia con la Unión Democrática de Spring Braden. Sí, Braden o Perón. Braden o Perón. Y vamos a mostrarte ahora algo que es un pedazo de historia. La verdad que sí. Algo que es impresionante. A mí, Roberto lo conocía, a mí me impresionó y supongo que a vos también. Te cayó bien, además. No, pero a la gente que está del otro lado también lo va a impresionar, porque vamos a hablar con una persona que está por cumplir 98 años y trabajó junto a Perón y junto a Evita antes que fuera presidente. Sí, señor. Trabajó en la campaña electoral. Sí, señor. Fue secretario de Perón como secretario de Trabajo y Previsión. Claro, Perón además era estuvo como jefe de la director de bancada. Relaciones del Trabajo. Jefe de la bancada peronista en la primera presidencia, en la segunda presidencia también. Interventor en la provincia de Buenos Aires, director del diario El Laborista, y uno de los hombres que hizo con Juan Perón el primer plan quinquenal. Estamos hablando de Rodolfo Decker. Exactamente. Un espectacular tipo. Lo vas a ver ahora, tenemos una entrevista, porque lo que te va a contar es de primera mano. Quedan pocas personas. No quería que venir, te puedan con nosotros vino. Con nosotros vino. Pocas veces habló. Nunca se mostró, exactamente. Y acá lo vas a escuchar. Presta mucha atención. Seas peronista, no seas peronista, eso, pero bien, vas a escuchar de primera mano, mano, a alguien que estuvo con Perón y con Evita, trabajaba hasta las 3 de la mañana. Y después lo iban a despertar a Perón. Después lo iban a despertar a Perón. pero no te lo contamos nosotros. Vamos a contarlo. Escuchá Rodolfo Decker. Muy bien. Presta atención, escuchalo bien. Un pedazo de historia. Sí, escuchalo. Rodolfo, ¿fuiste muy amigo del general Perón? Desde luego, tuve oportunidad de estar muy cerca de él. Yo era secretario privado de él y del coronel Mercante en la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1946. Es decir, antes de ser presidente. Sí, fue antes de ser presidente, de manera que estuve con ellos. Y después, bueno, el general quiso que yo integrara la lista de legisladores nacionales y bueno, fui electo diputado nacional y una vez electo diputado nacional quiso que yo fuera el presidente del bloque. ¿Cómo lo conoció? ¿Se acuerdan en qué circunstancia lo conoció a Perón? En realidad yo lo conocí al general Perón a través del coronel Mercante, que era un antiguo conocido mío, de manera, él fue el que me invitó para que fuera a la Secretaría de Trabajo y Previsión y como yo conocía un poco de derecho y de cosas que a ellos les interesaba, entonces, bueno, conversamos un poco y después entramos a la parte personal de hablar sobre cuestiones de la revolución y el movimiento, que a mí me interesaron mucho porque yo le advierto una cosa, que antes de conocerlo a él, yo ya era peronista. Eso le iba a preguntar. ¿Usted cómo puede ser que fuera peronista antes de conocer a Perón? Claro, no, la verdad es esa, que la verdad, yo fui siempre peronista. Cuando yo escuché los discursos de Perón, yo me siento siempre muy argentino. Y como lo defendí, lo sentí defender tanto a nuestro país y especialmente a los trabajadores. Me encantó ese hombre. Y entonces me hice muy... Y como tenía una relación con el coronel Mercante me quiso traer al lado de él porque, en fin, sabía que yo conocía un poco de política y conocía esas cuestiones. Entonces, bueno, me llevó como secretario de él. Y como él tenía su despacho al lado del despacho del general Perón, entonces el general Perón me quería consultar algunas cuestiones de derecho y yo no tenía ningún inconveniente, estaba a disposición de él, y conversamos muchas cuestiones distintas, tanto con él como con el coronel Mercante, de manera que para mí era una estada diaria con ellos, porque yo era un poco secretario de Mercante y secretario de Perón. Rodolfo, vos también hiciste con el general Perón
el primer plan quinquenal. Desde luego estuve en el asunto este. El primer plan quinquenal fue la idea del general Perón, no nos engañemos en ningún momento. Era un hombre de una mentalidad extraordinaria. Hemos tenido con él el presidente más grande que ha contenido la República Argentina, porque tenía un conocimiento y una inteligencia extraordinaria. Yo creo que hemos tenido grandes presidentes, no quiero menoscabar a ninguno de los que hemos tenido, pero quiero sostener que el general Perón fue uno de los grandes presidentes. Se cumplen ahora 72 años de la primera elección, pero antes de la primera elección de Perón se produce algo como es la movilización a Plaza de Mayo, en el 17 de octubre del 45. ¿Usted se acuerda dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese día? Bueno, lo conozco muy bien todo por la sencilla razón. Yo estaba en la Plaza de Mayo. Yo integraba todos los plazas, porque me emocionó tanto, me gustó tanto la defensa que hacía de los argentinos y especialmente de la gente humilde, que bueno, me hice peronista así, automáticamente, sin que nadie me viniera a trabajar para ser peronista. De nacimiento. De nacimiento, diría, como dice acá el distinguido colega. Bueno, las ideas de Perón, la defensa del trabajador, la defensa de la gente humilde, la defensa de la gente más necesitada, bueno, me hizo estar al lado de él. Era un hombre que tenía una sensación especial para los seres humanos. Y Perón fue el que defendió a las clases más humildes de la República, que habían sido siempre olvidadas. Salvo Hipólito Yrigoyen, que había sido un hombre que estuvo siempre con el pueblo, él era un hombre que quería a su pueblo, lo quería y lo defendía, y especialmente aquellos que eran los más humildes, los más necesitados y los más olvidados. De ellos estaba ocupándose él. En el 46 se hace, en aquel momento obviamente las campañas electorales eran muy distintas a las de ahora, ¿no? Se hacía con tiza y con carbón, ¿no? ¿Se acuerda un poco cómo fue esa campaña electoral del 46? Sí, cómo no me voy a acordar si era uno de los que estaba en la dirección de esas cuestiones. De manera que, bueno, yo recorrí toda la República y estaba en contacto con todos los presidentes del movimiento en cada una de las provincias. De manera que en contacto con ellos y con todos ellos para la publicidad, para la forma de para los actos públicos, para todo estaba en contacto con ellos. Porque indudablemente era un poco secretario de Perón y secretario de Mercante, claro, que eran los dos que estaban en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y para los cuales yo estaba al servicio de los mismos. Pero además vos fuiste secretario privado de Eva en la Fundación Eva Perón, ¿no es cierto? Lo que pasa es lo siguiente, yo estuve mucho tiempo al lado de Evita, porque ella atendía en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, yo era uno de los que estaba acompañándola. ¿Por qué? Porque yo era director de Diario Laborista y muchas veces me llamaba o me hacía llamar a las 12 de la noche para decirme, ¿qué estás haciendo, Decker? Vea, yo tengo la obligación de estar acá porque estamos haciendo el diario y el editorial es mi responsabilidad como director, de manera que yo tengo que estar acá al lado. Bueno, terminá eso y vení que te necesito, me decía. Y desde luego, era Evita que me pedía que fuera a darle una mano y yo encantado iba a su despacho y me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana hasta que ella terminaba. ¿Y te ibas con ella a Olivos o a Alvear? No, siempre fue a Alvear. Entonces se hacía, por ejemplo, las 2, 2:30 de la noche. Entonces decía, bueno, ahora vamos todos a cenar a la residencia, porque había 2 o 3 de las que estaban al lado y colaborando con ella. Subíamos al coche con ellos, íbamos a la residencia, llegábamos allá, era las 2:30, casi las 3. ¿Perón? Ya estaba durmiendo, desde luego. Y tenía que hablar bajito para no despertarlo. Sí, claro. Lógico. Teníamos que hablar bajo para no despertar al general Perón, que estaba
a dos habitaciones. Sí, ella también trataba de hablar abajo, aunque algunas veces se emocionaba. Y teníamos unas conversaciones lindas, porque Evita nos hablaba de lo que pensaba hacer para el futuro. Vamos a hacer esto, vamos a ayudar esto, vamos a crear esto, vamos a manejar esto. Bueno, y nos daba las ideas que ella tenía en su mente. Era extraordinario escucharla, Evita, cómo se preocupaba por la suerte de los humildes en esta república nuestra. ¿Qué te parece? Impresionante. Impresionante. Lo dividimos en tres partes este reportaje. Peronista. Era peronista antes de conocerlo a Perón. Pero escuchar de primera mano eso es impresionante. Y ahora vas a escuchar algo más. Viste que había una pistola, un pistolón ahí, ¿no? Escuchá ahora esta segunda parte, porque es imperdible las anécdotas que te va a contar acerca de lo que pasaba allí, en la primera presidencia de Perón. Qué defensa hacía del peronismo, de Perón y de Evita, ¿no es cierto? Pero vamos a escuchar la segunda parte. Sí. Era así como uno se la imagina, los que no la conocimos, los que nacimos después de su muerte. Era así impulsiva, se emocionaba tanto cuando hablaba. Sí. Es que lo que ella decía lo sentía profundamente, porque indudablemente un orador puede hablar de un tema que no lo siente, pero los temas que trataba Evita eran temas de la gente humilde, de los trabajadores. Entonces ella se emocionaba mucho, porque quería mucho a los trabajadores, las defendía mucho, y a la gente humilde. Ella recibía, cuando estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, a lo mejor a 20, 30 gente humilde, que venían del interior inclusive. Sí, que venían de toda la República, porque le mandaban cartas y ella los hacía venir desde la República, con todo pago desde luego. Y entonces, si necesitaban algo, que necesitaban una casa, una propiedad, porque una no máquina tenían, de coser, o lo que sea necesario, o un empleo necesario, todo estaba para ayudarlos ellos. Muchas veces había gente que no tenía dónde dormir, y entonces, bueno, una casita, otra así, pero no salía nadie de estar con ella sin estar satisfecha en las necesidades por las cuales se acercó a ella. Yo insisto con las elecciones. En aquel momento quedó una frase grabada en la historia que fue Braden o Perón, Braden por el embajador norteamericano. ¿Era así efectivamente? ¿Era Braden la cabeza o el símbolo de la oposición? Braden tuvo palabras en alguna oportunidad un poco hirientes para el movimiento, y eso le resultó muy mal al general. De manera que cuando se expresaba con él se había expresado en algunas oportunidades como embajador de un país hermano como es Norteamérica, se expresaba muy mal como un diplomático de esa nación, y entonces despertó muchas antipatías en el pueblo argentino, y por eso el general se solidarizó con esas antipatías, porque un embajador debe de estar al servicio de las relaciones de su país con el país donde está en ese momento. Pero marchó inclusive el embajador Sprit Braden, marchó con la Unión Democrática en varias manifestaciones. Pero desde luego, en varias manifestaciones que hizo la Unión Democrática, estuvo con ellos y desfiló con ellos. Una cosa que para nosotros resultaba chocante. Un diplomático tiene que mantener su línea de conducta, porque no puede estar ni con uno ni con otro. Es un diplomático que representa las relaciones de un país hermano, de un país amigo como es Norteamérica para nosotros. Le voy a preguntar algo pero que se me ocurren 30 millones de cosas para preguntarle, pero ¿cómo lo trataba el general? ¿General, presidente? ¿Cómo lo decía? No, yo lo trataba de general. General. ¿Cómo está mi general? ¿Cómo le va? ¿Necesita algo, general? Esa es la forma como yo lo trataba siempre. Y él siempre me trataba con mucho afecto, mucho cariño. ¿Y Evita cómo le decía usted? Y Evita lo mismo. Evita tenía conmigo mucha confianza. Ella me tuteaba a mí y yo estaba a su disposición. Yo era un pibe de 25 años. Y yo fui electo diputado nacional y presidente del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación a los 25 años.
De manera que mi situación era una situación excepcional. Rodolfo, cuando ganó Perón por 200.000 votos en 1946, el 24 de febrero, ¿qué te dijo? ¿Qué sentiste? ¿Qué se vio cuando terminó la elección? Bueno, él habló desde los balcones de la Casa de Gobierno, en una forma tan extraordinaria. Yo en ese momento me uní a la gente que estaba en la Plaza de Mayo para escucharlo a él desde los balcones. Nunca vi un pueblo tan emocionado como cuando escuchó las palabras del general. Fue extraordinario. Yo que simpatizaba poner a raíz de la defensa de las cosas nuestras y de los trabajadores, de la gente humilde que siempre había hecho Perón, me entusiasmó muchísimo escucharlo en la Plaza de Mayo. Y cuando hablaba el general había que escucharlo, porque no había palabra que no fuera algo impresionante para la defensa del pueblo argentino. Jorge, un peronista en serio. Tan peronista, si ustedes están viendo esto, que es un pistolón. Ponelo para allá. Con esto, el señor que está acá se batió a duelo en 2 oportunidades por defender las ideas peronistas. Pero desde luego, desde luego. Pero le advierto una cosa, que yo no he colocado eso para eso, porque indudablemente fue una cosa circunstancial. Fue circunstancial porque vino un cliente y vio eso aquí en el costado y la trajo acá para mirarla bien. Y entonces por eso lo encuentran ustedes acá. Está bien, pero a ver, ¿cómo fue? Está descargada. descargada. ¿Cómo fue? Por suerte no se batieron a duelo cerca de la quinta presidencial, ¿no? Sí, efectivamente. Enfrente de la quinta presidencial había un lugar muy importante, y ahí tuve 2 duelos, a pistola y a 18 pasos. No mató a la otra persona. Le digo con absoluta seguridad, sinceridad, yo soy católico apostólico romano. Yo no puedo matar a un hombre. Yo no puedo matar a un ser humano. Es la obra de Dios cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a hacer semejante enormidad? Con todo el dolor del mundo, yo nunca disparé a matar. Nunca disparé. En la parte contraria, yo no recibí ningún... De manera que habrá pensado a lo mejor como yo, o erró la puntería. Pero yo les digo con absoluta sinceridad que ese fue mi pensamiento en los 3 duelos que tuve con motivo de mi actuación política. Rodolfo, decime, después de la muerte de Perón, ¿se ha olvidado a Perón? ¿El pueblo se ha olvidado de Perón? Hay una cuestión que hay que dividir. Si hablamos del pueblo humilde, del pueblo que quiso a Perón, no. Perón sigue siendo una leyenda en el corazón de cada uno de esos habitantes. Ahora, hay otros que el destino los hizo muy importantes, les dio riqueza, les dio esto, que muchas veces por esa situación especial se olvidan de quién fue que defendió a la República Argentina y a los argentinos con el heroísmo que le hizo Juan Domingo Perón. En la segunda presidencia llega el año 55 y se produce el bombardeo a Plaza de Mayo. El señor que está acá estaba dentro de Casa de Gobierno. ¿Usted se acuerda dónde estaba? Sí, cuando fueron los bombardeos yo estaba en la Plaza de Mayo. ¿Afuera estaba usted? Sí, estaba en la Plaza de Mayo. Porque había un grupo grande de gente que había acudido a la Plaza de Mayo. Entonces, ¿cómo yo iba a estar? Yo todavía no tenía un contacto directo con Perón, pero yo era peronista porque había visto cómo defendía los derechos del pueblo argentino y especialmente de la gente humilde. Yo siempre fui un trabajador. No, de manera que yo lo admiraba a Perón porque tenía ese deseo de mejorar la situación del pueblo humilde argentino, del pueblo trabajador argentino. Y después del golpe, ¿usted qué hace? Se va a Uruguay, ¿no? Sí, estuve en el Uruguay porque indudablemente me vinieron a buscar y yo sabía que me venían a buscar para ponerme preso. Como yo odio esas situaciones, traté de evitarlo. De manera que cuando vinieron acá,
cuando ellos estaban abajo, yo bajé las escaleras, no el ascensor, y caminé hasta la casa de un amigo. Ahí conversé con el coronel Mercante y me dijo, has hecho muy bien, porque vos no sabés, vas a ir preso, te van a maltratar, te van a basurear, te van a hacer todas esas cosas, has hecho muy bien. Vos sos un hombre de dignidad y no podés dejarte manosear por la gente. Bueno, increíble. Fantástico, ¿eh? La verdad que da gusto escucharlo por la admiración que sentía por Perón y cómo lo sentía. Sí, aquí está escuchando es a Rodolfo Decker, un pedazo de historia argentina. Esta persona que está a punto de cumplir 98 años. 98 años. Es más, con una vitalidad increíble, que estábamos en su bufete de abogado, en su oficina de abogado. Está trabajando todavía. Bueno, cuando deje de trabajar voy a escribir un libro. Sí. Perón, yo y Perón, Perón sí. y yo. Va a seguir, estamos hasta las 9, pero ahora vamos a escuchar la última parte, breve, la última parte de esta entrevista. Después tenemos muchos temas de actualidad, tenemos un invitado aquí que va a hablar de otras elecciones que se dan ahora en la Argentina. Vamos a escuchar la última parte del diálogo que tuvimos con Roberto, con Rodolfo Decker. Rodolfo, cuando llegó a la tercera presidencia Juan Domingo Perón, ya vos te hiciste, ya la amistad la tenías con el general desde el principio. Desde ese momento en adelante, ¿vos viste que había cambiado un poco la forma de pensar de Perón y abría las puertas a todos los sectores? Totalmente de acuerdo. Perón, aunque les advierto una cosa, nunca fue tan cerrado, porque siempre recibía a todo el mundo. Pero las circunstancias especiales de la tercera presidencia hiciera que él le abriera las puertas a todo el mundo. Él quería la unidad de todos los argentinos, quería la grandeza de su país. Ustedes no se imaginan lo que hacía Perón por nuestro país y por sus habitantes, por sus hermanos. Él se preocupó siempre de la situación de la salud y de los empleos. Quería que todo el mundo tuviera su empleo y que todo el mundo viviera con dignidad, tuviera su casa propia. Por eso se preocupó tanto en hacer construir casas para la vivienda. Y había críticas con Perón o contra Perón. Eran reales. La gente sabía, los que criticaban, sabían cómo era Perón en la intimidad, como lo viste vos directamente. Lo que pasa es que hay dos clases de gente. Aquella que reconocía lo que Perón estaba haciendo y realizando, y aquellos que siempre habían sido enemigos de Perón, que era una pequeña minoría que siempre estaba presente para hacer daño al movimiento. Esa era la situación. Pero la verdad es que Perón no se ocupaba de la oposición, se ocupaba de levantar a todo el pueblo argentino, fuera peronista o no peronista, porque él gobernaba para todos los argentinos, para todos los nacidos o no nacidos, pero que vivieran acá en este país, al cual él defendía por sobre todas las cosas. Habíamos hablado del 55, del golpe, pero fue una de las cosas más impactantes que vivió, fue la muerte de Evita, me imagino, ¿no? Pero desde luego, yo les advierto una cosa. Evita fue una mujer extraordinaria. Yo tuve el honor de ser muy amigo de ella, de concurrir a la residencia provincial con mucha frecuencia. ¡Qué grandeza la de esa mujer! Les advierto que realmente el pueblo la sintió como ustedes no se imaginan. La desaparición de Evita fue para el pueblo argentino, especialmente para la gente humilde, porque yo la viví mucho a la señora. Muchas veces yo era director del diario Laborista y trabajaba a la noche en los editoriales y en las cuestiones, y me llamaba al despacho, me hacía llamar al despacho, la atendía por teléfono y me decía, bueno, termina que te necesito, vení. Bueno, y casi todas las noches me llamaba para que estuviera cerca de ella, porque muchas veces en las conversaciones con la gente que estaba para ir, si había que ayudar a alguien o no necesitaba alguna cosa, me preguntaba alguna cosa y yo encantada, si yo podía colaborar, lo hacía con mucho gusto. ¿Perón necesitaba de Eva Perón? Son dos cosas totalmente distintas. Eva Perón fue el corazón para los humildes,
para la gente más humilde. Fue la que levantó a los humildes del pueblo. Fue la que se preocupó lo que nunca se habían preocupado los gobiernos anteriores, de la gente más necesitada y especialmente de los trabajadores. Eva Perón los recibía a los trabajadores y a la gente humilde, porque yo muchas veces estaba presente, porque Eva me pedía que estuviera presente allí para colaborar en algunas cuestiones, y yo veía cómo ella los ayudaba a todos los humildes. Pasaba una familia, ¿qué les pasa a ustedes? Necesitan, señora, no tenemos dónde vivir, por eso quisiéramos ver si podíamos conseguir algo para tener un techo, para no porque somos una familia con 7 u 8 personas y estamos viviendo en la miseria. Bueno, no se aflijan, lo llamaba al secretario, para la señora, por favor, una casa. Bueno, señora, y después, vea, la verdad que nosotros estamos en una pobreza miserable. No tenemos cama, no tenemos colchón, prácticamente estamos durmiendo en el suelo. Bueno, no se aflija, lo llamaba a la secretaria. Colchones, tantos colchones, cuántos son de familia, tantos colchas, todo, le daba todo lo necesario para... Y si no tenemos, bueno, entonces a ver si le podemos conseguir un departamento o una vivienda para que puedan vivir. De manera que esta gente cuando salían enloquecidos por Evita Perón. Habían visto realmente una mujer que se preocupaba por su pueblo, que vivía para su pueblo. Roberto, podemos estar hablando años. Es impresionante, impresionante. No, quería hacer una pregunta, Jorge. Las iniciativas los proyectos del general Perón y de los gobiernos peronistas, ¿surgieron algunos de los socialistas, de la agrupación socialista, donde estaba Palacios, que también tenían iniciativas? ¿O eran distintas o se tomaban algunas de ahí? Bueno, yo le advierto una cosa. El general Perón era un estudioso y un conocedor de la obra social argentina que no necesitaba copiar nada. Él conocía todo. Era un hombre de una capacidad extraordinaria. Les advierto eso porque he tenido el honor de estar muy cerca de él. Yo estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión. En un despacho estaba el entonces coronel Perón y en otro despacho estaba el teniente coronel Mercante. De manera que yo estaba atendiendo a los dos. Pues me necesitaban para una cosa, el general Perón quería consultarme algo, me llamaba enseguida. Si Mercante necesitaba, de manera que yo estaba... los dos tenían un despacho uno enfrente del otro, de manera que yo estaba prácticamente al servicio de los dos. Así que podía estar con ellos conversando muchas cosas y algunas cosas, como yo soy abogado, me preguntaba desde el punto de vista legal si era posible tal cosa, si no era posible o si había algún inconveniente. Me dijo, antes de que llegaras vos, me dijo, seré y moriré peronista. Es algo lógico. ¿Cómo no voy a seguir siendo peronista? Toda mi vida moriré como peronista. Les digo con absoluta seguridad, porque soy un admirador de Perón y de la obra que dejó Perón. Especialmente se preocupó por los humildes de la República Argentina, por los trabajadores de la República, que muchas veces fueron olvidados. Él les dio a los trabajadores lo que les correspondía por derecho, que tuvieran un sueldo que fuera humano, que tuvieran una casa habitación, que tuvieran lo necesario para vivir como seres humanos. Y eso el pueblo no se olvidó jamás. Rodolfo Decker, un honor y muchísimas gracias. La verdad que sí, un honor. Para mí ha sido un placer hablar con ustedes porque me traen recuerdos que sinceramente me emocionan. Nos emocionamos todos. Nosotros también. Gracias. Jorge. Bueno. Papito, qué nota, ¿no? ¿Qué te parece? Estamos acá con Víctor Enrique Moya. Víctor Roque. Víctor Roque. Víctor Roque, ¿qué te pareció? ¿Qué le pareció? No, una cosa impresionante. Ojalá tuviéramos 10 dirigentes con el 10% del amor al prójimo, de la argentinidad, como el colega que ha hablado, y la lucidez que tiene. Y bueno, realmente
Es lo que en plenitud está. Está en plenitud y aparte está vigente. Exacto. Es lo que nosotros necesitamos para salir. Basta del yo. Esta gente trabajó para los demás. ¿Y cómo andan ustedes ahora? ¿Cómo ven la mano? Hablamos primero, le comentamos a la gente. Víctor Moya está acá porque ya empiezan las elecciones el 4 de marzo van a ser en Italia, pero los italianos que están en la Argentina, los ciudadanos italianos italo-argentinos, votan acá en la Argentina por el Parlamento italiano. Moya es candidato por UCEI a senador. Correcto. Y ya la gente, ¿cuándo arranca a votar los italianos aquí en Argentina? Bueno, ya arrancaron a votar a partir del 14, ya están los sobres en los domicilios y bueno, se termina de votar a aproximadamente 27 y 28. ¿Hay algún problema, no, con la gente que no está recibiendo los sobres? Sí, estamos con un problema que, bueno, están nuestros abogados trabajando en esto, estamos alertas con los consulados. ¿Qué problema? Y hay un 30% de sobres que no llega, cosa muy rara. Y bueno, estamos trabajando fuertemente para que esto deje de pasar. Por eso yo les digo a la gente que no le llegue... ¿Han hecho denuncia? Hemos hecho denuncias, tenemos una denuncia presentada en la Justicia Federal, otra en Italia, para solucionar este problema. La gente quiere votar y no le llegó, bueno, le llegó las papeletas. Que no le llegó el sobre. Bueno, que vaya a mi fanpage, Víctor Roque Moya, en Facebook, ahí yo les explico todo cómo tienen que hacer. O si no, en la página UCEI, www.usei.org, que es la página del partido, y ahí canalizamos todo lo que ¿Quién crea estos problemas? Y si no, que vayan directamente al consulado. Y si no, que vayan directamente al consulado. Pero si en el consulado no tienen respuesta, que nos escriban a nosotros y... ¿Pero quién crea los problemas? Y no sabemos bien qué crea, pero son cosas de la politiquería, no de la política. De la politiquería. Pero bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en esto porque, bueno, somos nuevos, estamos pagando derecho de piso. Somos sanos. Claro, y aparte, bueno, no venimos de la política porque somos toda gente de laburo. Exacto. Yo soy abogado, empresario, San Gregorio también. Muéstrele esta nota que hicimos que le van a gustar. A los otros tendría que mostrarle esa nota. Tendría que aprender mucho. ¿Cuál es la función para recordar a la gente de alguien que se vota acá, un ítalo-argentino y que va a ir al Parlamento italiano? La función es la misma de un parlamentario italiano, exactamente la misma. ¿Tiene la misma voz y voto que cualquier parlamentario italiano? Misma voz y voto, inclusive damos la fiducia, ellos llaman fiducia, el voto de confianza, para armar el nuevo gobierno. Es un sistema parlamentario allá, en donde votamos a un primer ministro. Ese primer ministro va a ser las veces de Poder Ejecutivo. Claro. O sea que tenemos una doble función los parlamentarios. Tenemos una función legislativa de legislar y una función de formar gobierno. Repita cuándo son las elecciones. Las elecciones son el 4 de marzo en Italia y acá se empezó a votar a partir del 14. Ajá. ¿Cuántos argentinos están, ítalo-argentinos, en condiciones de votar, más o menos? Ítalo-argentinos son 800.000 empadronados y a nivel Sudamérica, que es todos nos votan a nosotros, hay 1.500.000. Claro, pues esto hay que explicarlo. Todos los partidos, este caso UCEI, se presentan en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. Y ahí se eligen 2 representantes, ¿no? De Sudamérica se eligen 2 representantes al Senado, que es a donde voy yo, y 4 a la Cámara de Diputados. Claro. ¿Cómo lo ve usted? Hoy por hoy, no, venimos muy bien. Yo creo que venimos ganando en todos lados. Venimos muy bien. La repercusión de los jóvenes. Yo no sabía que los jóvenes se iban a meter tanto en esto, porque hay muchas cosas para hacer para los jóvenes. Y para la Argentina también. Mencione 2 o 3 cosas que ustedes van a llevar adelante para beneficio de los ítalo-argentinos en este caso. Exacto. La cosa más importante, nosotros queremos armar una alianza estratégica con Italia. ¿Por qué? ¿Para qué ir a buscar al norte un aliado? Vamos a buscar gente que nos quiera y que sea como nosotros. La 7ª potencia del mundo, tienen el know-how, que es el conocimiento, tienen las marcas, y nosotros tenemos lo que ellos no tienen, la materia prima y la gente para laburar. Claro, claro. Y la gente para laburar tenemos, el 50% de argentinos tienen el ADN italiano. O sea que ellos quieren trabajar con nosotros. Entonces yo lo que quiero armar es una gran sociedad entre los países para hacer un gran polo agroindustrial, uno de los más grandes del mundo.
con el trabajo argentino y distribuido de los puertos. ¿Tiene el aval usted para responder a todo esto? Ellos lo quieren hacer. El más problema hay acá que allá. Ellos quieren trabajar con nosotros. Ellos están dispuestos a trabajar con nosotros. Y hay un tema interesante que en la plataforma de ustedes que hablan que para muchos ítalo-argentinos es importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud, sí, ¿no? De dar una ayuda a los que están aquí. Nosotros somos italianos que viven en el exterior. ¿Qué significa esto? No usamos la salud pública del primer mundo, no usamos la seguridad del primer mundo, no usamos nada. Entonces, bueno, yo me voy a sentar en el Parlamento y decirle, bueno, muchachos, hay que ayudar a los hospitales que tienen vínculo con los italianos, con los viejitos que están en Argentina, que en realidad estos viejitos se fueron de Italia para darle lugar a ustedes y que hoy sean la séptima potencia del mundo. Y vinieron acá a laburar, no vinieron a hacer negocios. Los inmigrantes vinieron a laburar acá. Hicieron grande la Argentina. Hicieron grande la Argentina. Antes de ellos había 4 familias que eran los dueños de la Argentina y no había nada. Dígame, y con respecto a los jubilados, ¿cómo se maneja eso también? Y con respecto a los jubilados, bueno, hubo un problema ahí porque le especificaron todo esto y los jubilados, después que entren en las páginas, tienen un reclamo para hacer al gobierno, que es la parte de la especificación, ellos cobraban en euros. Todo eso lo pueden volver a recibir en euros. Bueno, tienen que hacer un juicio de diferencia salarial y ahí recibir en euros. Bueno. Moya, Víctor Roque Moya. Bueno, muchas gracias, suerte y esperemos que se pueda. Lo importante es que se normalice, ¿no? Que aquellos que quieran votar puedan votar. Que no haya esa cosa fea de andar ocultando los sobres, ¿no? Lo vamos a tener de vuelta acá cuando triunfe. Lo traemos de nuevo acá, esperamos acá. Y yo les pido, participen. El sobre que les llega a la casa no es una boleta de gas. Es un derecho que te está llegando. Exacto. No es que tenés que pagar algo, es un derecho. Y no hay ningún aumento. Y no hay ningún aumento, no hay ninguna inflación, etcétera, etcétera. Es un derecho, así que participa. Agarrá el sobre y participa. No me votes a mí, si no te gusto, vota a otro. Pero participa porque esto es beneficioso también para los argentinos, no solamente para los italianos. Muchas gracias, Moya. Gracias a ustedes. Nosotros estamos aquí para decir algunas cosas más. Sí, vamos a arrancar con unos temas de actualidad, porque esta semana, Roberto, pasó algo muy importante que tiene que ver con la marcha que realizó, que llamó Moyano, ¿no? Puse en orden todo acá, sí, sí. Bueno, no toqué porque se vuela esto. Vemos ahí las imágenes de esta marcha. Chau, querido, chau. Que se realizó el 21F. La gran marcha 21. Que se hizo el otro día, ¿no es cierto? La gran marcha. Que reunió alrededor de 200.000 personas, no 80.000 ni nada por el estilo. Los organizadores dicen 400.000. O bueno, puede ser, no sé, yo ahí no llego. Yo estoy diciendo más o menos lo que estuve observando, que uno viene de lejos, viene observando muchas concentraciones. Pero 200.000 personas estaban dando vuelta por ahí. Roberto, después de esta marcha quedó algo... Mi impresión, déjame decir, la impresión que recojo de ver esta marcha es cierta unidad. Distintos sectores de pensamiento, pero cierta unidad en lo que hace a reclamaciones. Las reclamaciones fueron totalmente pacíficas, ¿no es cierto? Sí. Lo cual significa que el gobierno tiene que escuchar, tiene que ver y creo que tiene que responder. Da la impresión de que se va a responder, pero no esperar tanto tiempo, porque evidentemente esas reclamaciones son necesarias que se solucionen inmediatamente. De alguna manera Moyano, que lideró la marcha esta, tendió un puente hacia la Casa Rosada, ¿no? Porque no habló de paro, cuando se lo empezaban a criticar y a cantar contra el presidente, él lo frenó y luego dijo, yo estoy dispuesto a dialogar con Mauricio Macri. ¿Se podrá dar ese diálogo? Se da, a pesar de que Peña dijo que no. Peña dijo el otro día que no. Claro, pero alguien muy cerca de ellos, en Casa de Gobierno, dijo que no por el momento. Lo cual significa que hay alguien o algunos que están haciendo algunos contactos tendientes a que una entrevista se pueda concretar del presidente con Moyano. No sé cuándo. Tampoco sabemos si se puede realizar visible, porque en estos momentos hay muchas entrevistas que hay en Gobierno o en Olivos que no son visibles, son invisibles, pero existen. Nadie lo sabe y se concretan. Pero de cualquier manera, acá dicen, el presidente va por todo en lo que hace a la lucha contra la corrupción, pero no dice que no directamente de hablar con Moyano.
Sería muy llamativo, ¿no? Lo que no, vos pero dijiste vale la antes, pena claro. que lo haga. El gobierno salió a hablar rápidamente. No te olvides. Triaca, Peña, y dijeron que no había posibilidad. No te olvides que... Mirá, se ve tu tablet, Roberto, mirá. Está acá anotado y todo, marcado está. Pero no te olvides, Jorge, que cuando antes de ser presidente de la República, Macri dijo que iba a dialogar y dialogar y dialogar. Y no tiene que olvidarse de eso, ¿eh? Dialogar es una cosa, también escuchar y también responder. Perfecto, así que no se cierra la puerta para un posible encuentro con Yo pienso con que Hugo no, de Moyano. acuerdo a lo que uno escucha en Casa de Gobierno. Y habrán algunos contactos tiene ahí, ¿no? Habrán tomado una nota, ¿no?, de la marcha, porque fue importante. Importantísimo. Y por suerte no hubo incidentes. Vamos a otro tema, Roberto, que tiene que ver con que la semana que viene se va a producir justamente el 1 de marzo la tradición del presidente de la Nación va a hablar al iniciar las sesiones ordinarias del Congreso. El lunes iba a haber una reunión de gabinete, Jorge, ¿cómo se llama? En el centro Kirchner. En el CCK. Se postergó para el viernes que viene, pero el martes se hace la reunión de gabinete en Casa de Gobierno, la habitual. Y allí se van a tratar una serie de temas que van a ser anunciados o mencionados por el presidente en el 1 de mayo en su mensaje al Congreso. O sea, no va a ser el gabinete ampliado, eso va a ser el viernes. El ampliado va a ser el viernes. Pero el martes sí reunión de gabinete. Dicen que ya Marcos Peña está trabajando sobre el mensaje, ¿no? Están trabajando y el lunes a la noche a las 19 horas recibe a todos los integrantes de Cambiemos en la residencia de Olivos, el presidente. Ah, ¿eso cuándo es? Sí, el lunes a las 19 horas. En Olivos. En Olivos. Creo que van a ir a muchos ministros del Poder Ejecutivo a esa reunión. Y se basa, además se absorbe algunos proyectos o algunas cosas que le ha dicho la Unión Cívica Radical el otro día en su reunión con el presidente en Olivos, no te olvides. Ahora vamos eso. Decías vos recién que algunos encuentros se pueden dar no visibles, sino que de pronto llega a la Casa de Gobierno es oficial, gente, ¿no?, que de pronto no se la ve. Vos estás ahí. Exacto. Y viste a alguien esta semana, ¿no?, que llegó. Lorenzetti se llama. No, el titular de la Corte Suprema. Titular de la Corte Suprema de Justicia. Entró, pero no fue en la Casa de Gobierno. Fue en Olivos. ¿Lo fue directamente a Olivos? A Olivos. Y se trató las modificaciones en el Código Penal, Jorge, lo cual va a ser mencionado, según la información, el próximo 1 de marzo en el mensaje al Congreso de la Nación. O sea, Así estuvo, que una reunión muy como una hora estuvo, ¿no? 1 hora y pico, sí señor. 1 hora y pico. Señor. Nadie supo. Claro, bueno, el Código Penal es algo A veces sabemos algo, por supuesto. Sí, el presidente, justamente por el caso Chocobar, ¿no?, de este policía bonaerense. Estaba medio dolorido. Vos vas a jugar al... Pero antes... A ver si vos me querés cortarla, está bien. Dale. Vos habías hablado de los radicales, que tuvieron una reunión justo antes de esta semana. Exacto. Para discutir entre ellos su lugar en el gobierno. Sí, señor. Y estuvo alguien que es muy conocido, el Cotino Siglia. ¿Te acordás del Cotino Siglia? Sí, señor. Bueno, sigue manejándose con las autoridades, sigue manejándose con... Además fue un hombre que trabajó y colaboró en la Alianza, ¿te acordás de la Alianza? ¿no? Sí, señor. Bueno, y estuvo también en la reunión con el presidente de la República en Olivos. Bastante tiempo, tuvieron como los radicales y el los radicales. ¿Y qué le dijeron? Y allí hubo una apreciación muy importante sobre la situación general. Le dijeron que hay que estar alerta al grito de la calle, es decir, a las reclamaciones de la gente. Todas las manifestaciones, teniendo en cuenta la manifestación del otro día también, para tomar alguna medida que sea favorable para la gente. Da la impresión de que el presidente no es que diga, sí, vamos a hacer tal cosa, pero escuchó, analizó, y bueno, seguramente en los próximos días habrá alguna respuesta a esas apreciaciones de la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Un presidente que, bueno, estuvo con la gente de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once y se mostraba dolorido. Sí, señor. Se mostró dolorido porque estuvo jugando al pádel. ¿Vos sabés jugar al pádel? Sí, señor.
Nunca te dolió la cintura, nada. Es un deporte complicado porque la superficie es muy dura, el movimiento que hay que hacer permanentemente, la rodilla, la espalda. No, claro. Y estaba muy dolorido el otro día. Se lesionó jugando con Patricia Bullrich. Sí, justito. Chapadmalal, sí. Y no es operable. No es operable. Pero es doloroso además. Claro. Ahora, el presidente la rodilla la otra vez también, así que por lo tanto... 3 veces se operó la rodilla. Hay que cuidarse los huesos también. Claro, pero 3 veces se operó de la rodilla el presidente, ¿no? Eso tiene que ver más que nada con el fútbol. Pero sigue, a él le gusta mucho el fútbol, jugar al fútbol, así que... Claro, y Patricia Bullrich, aún nos sorprendió por Patricia Bullrich y lo que el presidente... No, dice que juega bien, porque aparte fue... jugó en el seleccionado argentino de hockey, Patricia Bullrich. Claro, jugaba al hockey. Cuando era jovencita. Claro. Hizo muchas cosas, de jovencita eran muchas cosas. Sí, vos querés. Pero bueno, lo cierto es que el presidente se va a tener que cuidar un poquito, ¿no? Porque... No, que se cuide, el presidente. Roberto... Nosotros también tenemos que cuidarnos también, y vos no jugues mucho al fútbol también. No, nos estamos yendo. ¿Nos vamos? Nos vamos, ya pasó volando. Te digo una final rápido. Para Fioravanti. Sí. El otro día cuando estuvieron los radicales con el presidente, el gobernador de Mendoza, ante el partido que vamos a jugar con ustedes, Boca Juniors River Plate, en marzo, Cornejo, dijo, sería interesante que en lugar de un árbitro argentino dirija a un árbitro brasileño. Lo hizo con humor. Sí, pues mejor que sea un chiste. Roberto, 2 cositas antes. Listo. ¿Vos querías mandar un saludo? Quiero saludar con vos a Beto Casella, permanentemente. Siempre aparecemos en Bendita, ¿no? Siempre Bendita es fantástico. Además tiene muy buen humor. Y saludar a Mirta Legrand. 91 años. 91 años. Y cumple años justo antes de que ganara Juan Domingo Perón las elecciones. Mirá qué lindo. Y el mismo día que ganó Frondizi, en 1958, hoy con los 60 años justamente del triunfo de Frondizi. De Frondizi, que recibió los votos del gobierno de Perón a través de Frigerio. Que se reunieron en Caracas. Bueno, tenemos para hablar muchísimo más. 2 horas tenemos que hacer, 2 horas. Pero fue muy bueno. Sí, 2 horas el próximo programa. Vale la pena hablar, ¿no, Jorge? Sí. Pero el diálogo tiene que ser así concreto. Sí, aunque sea de boca, vos. Sí,